Bienvenidos a Capítulo por Capítulo, un viaje por el libro más grande dado a la humanidad, la palabra de Dios, la Biblia. Y vamos a recorrerla capítulo por capítulo. 7 minutos al día, 7 días a la semana. Acompáñanos cada día y compártelo con otros para que se unan a este viaje que cambiará sus vidas. Nos detendremos en lugares inesperados y seremos desafiados. Algunos versículos despertarán asombro y tendremos capítulos que serán instructivos, y en otros encontraremos gozo y consuelo. En ocasiones seremos confrontados y querremos cambiar, pero en general, el viaje valdrá la pena. De vez en cuando tomaremos un desvío en el camino y escucharemos a algunos de los más grandes siervos de Dios hablar de sus pasajes favoritos de un capítulo de la Escritura y compartirnos su perspectiva. Todo viaje necesita un pequeño desvío de vez en cuando. La mejor manera de aprovechar este podcast es leer el capítulo que estamos estudiando antes o después. Es su palabra la que transforma. Encontrarás más y verás más de lo que yo podría articular. Bienvenidos a Capítulo por Capítulo. El capítulo de hoy es Génesis 37. Un registro genealógico en el que solo hay un nombre. Génesis 37 abre de la misma manera que Génesis 36. Pero esa es toda la semejanza que tienen. Solo son palabras en una página. Lo que viene después es tan diferente y el futuro es muy diferente. La genealogía de Esaú nace de la rebelión de la carne. La genealogía de Jacob comienza con un hijo milagroso porque Dios intervino en un vientre estéril. Génesis 36, versículo 1, abre de esta manera. Estos son los registros de las generaciones de Esaú. Génesis 37, 2, abre de esta manera. Estos son los registros de las generaciones de Jacob. Y lo que viene después empieza a marcar distancia entre estos dos registros. Es solo un nombre. Simplemente comienza con José. La genealogía de Esaú enumera docenas y docenas de nombres, buscando un punto luminoso en esa línea familiar oscura. El registro de las generaciones de Jacob comienza con un solo nombre y no avanza más, porque su historia es inspirada por Dios. La historia de José ha cautivado a tanta gente. Es un registro genealógico que escribió solo un nombre, y ese nombre es José. José tiene 17 años y tiene un sueño que cambiaría el mundo. El problema es que está a 8,000 kilómetros del lugar donde eso sucedería, y además está a 13 años de que eso ocurra. Rescataría al pueblo judío y salvaría al mundo de una hambruna global, pero José tiene que llegar a Egipto, el epicentro del mundo y una potencia mundial, donde pasará. Habrá una serie de eventos, algunos aparentemente trágicos y dañinos, pero todos como parte del plan divino para el destino de José. En estos sucesos que parecen aleatorios, lo que a mí me encanta es una historia escondida en este capítulo. José se encuentra con un hombre misterioso. Siempre recuerdo a alguien diciendo estas palabras. Puede que estés a una sola relación de distancia de que cambie el rumbo de tu destino. La Biblia dice estas palabras en Génesis 37, 12. Sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Siquem. Israel dijo a José: ¿No están tus hermanos apacentando el rebaño en Siquem? Ven, y te voy a enviar a ellos. Iré, le dijo José. Entonces Israel le dijo: Ve ahora y mira cómo están tus hermanos, y cómo está el rebaño, y tráeme noticias de ellos. Lo envió pues desde el valle de Hebrón, y José fue a Siquem. Estando él dando vueltas por el campo, un hombre lo encontró a José, y el hombre le preguntó: ¿Qué buscas? Busco a mis hermanos, respondió. Le ruego me informe, ¿dónde están apacentando el rebaño? Se han ido de aquí, le contestó el hombre, pues yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Esa conversación al azar cambió la vida de José. José pensó que solo estaba pidiéndole direcciones para un mandado, pero estaba a punto de recibir direcciones que lo llevarían a su destino. Ya nadie pide direcciones porque tenemos GPS en el teléfono, así que no interactuamos con la gente. Me pregunto si la pérdida de esa interacción nos ha hecho perder desvíos críticos en el plan de Dios. Aquí en Nueva York he aprendido a tratar a la gente con respeto y honor. Puede que tengan unas coordenadas de GPS para mí. Puede que sean una de esas 6 personas de separación de aquel a quien debo conocer. ¿Recuerdas el experimento? De que todos estamos a 6 relaciones de distancia de un actor llamado Kevin Bacon. El Kevin Bacon de José era el faraón. Aquel hombre en el campo llevaría a José hasta sus hermanos, lo llevaría hasta los mercaderes madianitas y a la casa de Potifar, a los empleados de Faraón y finalmente a la corte de Faraón.
El encuentro de José nos recuerda que tomemos los encuentros con las personas en serio y no que consideremos que son al azar. No existen eventos ni encuentros al azar en el reino de Dios, ni entre el pueblo de Dios. Leía un artículo que decía que en una vida de 75 años interactuamos con 3 personas distintas al día. Eso se traduce en 88,000 encuentros con personas a lo largo de la vida. Tenlo presente, puede que termines en Dotán. El papá de José le dijo: revisa cómo están tus hermanos y tráeme noticias de ellos. Los hermanos ya estaban enojados con José por los sueños y la túnica de muchos colores que su papá le había dado. José va a Siquem, donde debían estar, pero no hay rastro de ellos. José vagaba por un campo buscándolos y la Biblia dice que un hombre lo encontró. No se menciona el nombre del hombre, simplemente observa al joven de 17 años que está buscando algo o alguien. El hombre inicia la conversación y le dice: ¿qué es lo que buscas? Cuando José le respondió: a mis hermanos, el hombre le dijo: se han movido a Dotán. Eso es a 24 kilómetros de donde estaba José. Esa redirección sería el comienzo del destino de José. Una conversación al azar en un campo, con un hombre sin nombre, acerca de unos hermanos que no estaban donde debían estar. El hombre al azar no sabía que José sería arrojado a una cisterna, vendido como esclavo y llevado al palacio, donde tenía que estar. José tenía que estar en Egipto para cumplir su destino, pero primero tendría que detenerse en Dotán para poder llegar allí. Estoy leyendo un libro llamado Momentos Decisivos. El autor cuenta una historia como la de Dotán. Escúchala. En una habitación tranquila de hospital en Carolina del Norte, un joven médico con un futuro brillante evalúa a su paciente anciana, a quien ya no le queda mucho futuro, con un problema cardíaco terminal no operable, y lo único que puede hacer es tratar sus síntomas y su dolor, mientras ambos esperan a que el tiempo de ella se acabe. A medida que el médico visita a la mujer moribunda durante sus rondas, poco a poco se van conociendo. En una conversación especialmente conmovedora, él descubre que la mujer es una cristiana profundamente religiosa. Y él es un ateo convencido. Él asume que, a medida que su condición vaya empeorando, su fe hará lo mismo, al darse cuenta de que su Dios no viene al rescate. Sin embargo, al pasar los días, la fe de su paciente parece crecer más fuerte, aun cuando su cuerpo se debilita. Habiendo estado expuesto años antes a los escritos de Heisenberg, Dirac y Einstein, el médico considera las creencias religiosas de su paciente anticuadas, pero encantadoras, hasta que simplemente queda sorprendido por su pregunta directa. Doctor, yo le he dicho lo que yo creo, pero ¿usted qué cree? Es uno de los científicos mejor formados de su generación. Según su criterio, no hay nadie que entienda mejor que él los sistemas que mantienen a la naturaleza, pero queda muy inquieto al ver cómo la mujer moribunda duerme en paz en su cama de hospital, mientras que él pasa despierto la noche, atormentado por su pregunta. ¿Cómo puede ella estar tan segura sobre su lugar en el mundo y su visión de él? ¿No debería ser ella al borde de la muerte la que no pueda dormir? Él llega a convencerse de que su incapacidad para entender esa pregunta o encontrar consuelo en su visión de un universo mecánico es intelectualmente aceptable. En busca de una perspectiva nueva, visita un ministro local, el cual le entrega un libro de C.S. Lewis de Oxford, el cual lee de principio a fin. En los años siguientes, el joven médico lee vorazmente sobre el budismo, el cristianismo, el hinduismo, el islam y el judaísmo, examinando la información del origen y sus afirmaciones, buscando encontrar una de ellas que le ayudara a responder de manera satisfactoria la pregunta de la mujer moribunda. Finalmente, mientras hace senderismo en las montañas Cascade de Oregon, llega a la conclusión de que las afirmaciones del cristianismo explican mejor lo que ve a su alrededor. Comienza a abrazar la fe de su antigua paciente, quien había iniciado una especie de cascada dentro de él con aquella pregunta honesta. Su cambio interno radical no altera mucho lo externo. Sigue amando su trabajo como científico y no pretende redirigir sus esfuerzos hacia el servicio religioso, pero su sentido de significado y propósito queda completamente reenfocado. De hecho, esa decisión de fe se convertirá en el apoyo de una carrera que eventualmente alcanzaría la cima del reconocimiento científico y del servicio público. Esa es la historia del Dr. Francis Collins, una de las principales autoridades científicas de nuestra generación. No solo pasó de ese programa de residencia en Carolina del Norte a liderar los 5 equipos de investigación que lograron descifrar el genoma humano, el descubrimiento científico más significativo de esta generación, sino que también ocupó una de las direcciones más largas en la historia de los Institutos Nacionales de Salud, primero designado por el presidente Obama y luego renovado por el presidente Trump.
Su decisión de fe se convirtió en un punto de inflexión significativo, uno que no solo moldeó su vida, sino que por el peso de sus roles de liderazgo en las décadas siguientes, moldeó también la vida de muchos. A cada uno se nos concede un número finito de estos momentos decisivos en la vida. En total, tal vez representen solo unos pocos cientos de minutos dentro de nuestra vida de 70 u 80 años, pero tienen un impacto desproporcionado sobre los otros 37 millones de minutos de nuestra vida. Suena que el Dr. Francis Collins estuvo en Sudotán aquel día. Gracias por ver capítulo por capítulo. Cada capítulo del libro más grande, la Biblia, la palabra de Dios, 7 minutos al día, 7 días a la semana. Nos vemos mañana.